días, mi nombre es Ángeles y junto con mis compañeras Daphne y Stephanie llevaremos a cabo esta entrevista con el objetivo de analizar de manera detallada un tema esencial dentro del derecho, la solución de antinomias jurídicas. Este tema resulta particularmente relevante porque en la práctica es común encontrar normas que parecen contradecirse entre sí, lo que genera incertidumbre sobre cuál debe aplicarse en un caso concreto. Por ello, a lo largo de esta conversación abordaremos los 3 criterios clásicos que permiten resolver estas contradicciones: el criterio de jerarquía, el de temporalidad y el de especialidad. Para iniciar, me gustaría plantear una pregunta general que nos permita contextualizar el tema. ¿Qué debemos entender por antinomia jurídica y por qué representa un problema dentro del sistema normativo? Bien, una antinomia jurídica se presenta cuando dos normas pertenecientes al mismo sistema jurídico regulan un mismo supuesto de hecho, pero lo hacen de manera incompatible. Es decir, una ordena algo que la otra prohíbe o establece consecuencias jurídicas distintas para una misma situación. Esto genera un conflicto para quien debe aplicar el derecho, ya que no es posible obedecer simultáneamente ambas disposiciones sin incurrir en contradicción. Desde una perspectiva más amplia, las antinomias son inevitables en sistemas jurídicos complejos, debido a la constante producción normativa, a la diversidad de órganos legislativos y a la evolución social. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que el propio derecho ha previsto mecanismos para resolver estos conflictos, evitando así que se vulnere la seguridad jurídica. En efecto, el problema no radica en la existencia de las antinomias en sí mismas, sino de la falta de criterios para solucionarlas. Si no existieran estos mecanismos, el operador jurídico quedaría en una posición de discrecionalidad excesiva, lo cual podría derivar en decisiones arbitrarias. Por ello, los criterios de solución funcionan como guías objetivas que permiten determinar con cierto grado de certeza cuál norma debe prevalecer. A partir de lo que mencionan, resulta evidente que estos criterios cumplen una función ordenadora dentro del sistema jurídico. En ese sentido, me gustaría que profundizáramos en el primero de ellos. Daphne, ¿podrías explicarnos en qué consiste el criterio de jerarquía o lex superior? Con gusto. El criterio de jerarquía es conocido como lex superior derogat legis inferiori. Establece que cuando existe una contradicción entre normas de distintos rangos, debe prevalecer aquello que ocupa un nivel superior dentro de la estructura del ordenamiento jurídico. Esto implica que las normas inferiores deben ajustarse a los superiores y no pueden contradecirlas. Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas jurídicos, la Constitución ocupa el nivel más alto. Por debajo de ellas se encuentran las leyes y posteriormente los reglamentos y demás disposiciones administrativas. Si una ley contradice la Constitución, dicha ley puede ser declarada inválida o inaceptable en ese aspecto. Este criterio garantiza la incoherencia del sistema jurídico, ya que establece una especie de pirámide normativa donde cada nivel encuentra su fundamento en la superior. Entiendo. Entonces, este criterio no solo resuelve conflictos, sino que también protege la estructura misma del orden jurídico. Ahora bien, me gustaría intervenir para profundizar un poco más en este punto. Considero que el criterio de jerarquía también tiene una relación directa con la protección de derechos fundamentales, ya que, al prevalecer normas superiores como la Constitución, se asegura que ninguna disposición inferior pueda vulnerar los derechos ahí reconocidos. Dicho esto, pasamos por el segundo criterio. Stephanie, ¿podrías explicarnos el criterio de temporalidad o lex posterior? Claro, el criterio de temporalidad lex posterior derogat legis priori se aplica cuando dos normas del mismo nivel jerárquico entran en conflicto. En estos casos, la norma posterior, es decir, la más reciente, prevalece sobre la anterior. La lógica detrás de este criterio es que el legislador, al emitir una nueva norma, expresa una voluntad actualizada que sustituye o modifica la anterior. Es decir, se extiende que el derecho no es estático, sino que evoluciona conforme a las necesidades sociales. No obstante, su aplicación requiere un análisis cuidadoso. No basta con que una norma sea posterior, es necesario verificar que exista una verdadera contradicción y que no haya disposiciones que permitan la coexistencia de ambas normas. Me parece importante destacar que este criterio refleja la dinámica del derecho como un sistema en constante transformación. Sin embargo, también implica una responsabilidad interpretativa, ya que no siempre es evidente cuando una norma realmente deroga a otra. Ahora bien, antes de pasar al último criterio, quisiera añadir que en la práctica muchas veces los operadores jurídicos deben analizar simultáneamente varios criterios para llegar a una conclusión adecuada, lo que demuestra la complejidad de este tema. Stephanie, continuando contigo, ¿podrías explicarnos el criterio de especialidad o lex specialis? Por supuesto, el criterio de especialidad conocido como lex specialis derogat legis generali establece que cuando existe una norma general y una norma especial que regulan una misma materia, debe aplicarse la norma especial.
Esto se debe a que la norma especial está diseñada para atender situaciones particulares con mayor precisión, mientras que la norma general establece las reglas amplias. La especial detalla supuestos específicos, por lo que resulta más adecuada para resolver el caso concreto. Por ejemplo, puede existir una legislación general en materia civil que regule contratos, pero también normas específicas para ciertos tipos de contratos como los mercantiles. En ese caso, si el conflicto se relaciona con una actividad comercial, se aplicará la norma de especial. A partir de lo que explicas, se puede advertir que este criterio busca una aplicación más justa del derecho, tomando en cuenta las particularidades de cada situación. En este sentido, no se trata solo de resolver un conflicto normativo, sino de aplicar la norma que mejor se ajusta al caso concreto. Para cerrar esta entrevista, me gustaría que cada una compartiera una reflexión final sobre lo importante de estos criterios en la práctica jurídica. Desde mi punto de vista, estos criterios son indispensables porque permiten mantener el orden dentro del sistema jurídico. Sin ellos, la aplicación del derecho dependería en gran medida de decisiones subjetivas, lo cual pondría en riesgo la seguridad jurídica. Coincido. Además, considero que los criterios no solo tienen un valor técnico, sino también práctico, ya que son herramientas que todo profesional del derecho debe dominar para interpretar adecuadamente las normas y resolver conflictos de manera fundamentada. Por mi parte, considero que comprender la solución de antinomias implica entender cómo funciona realmente el derecho en la práctica. No se trata solo de conocer las normas, sino de saber cómo interactúan entre sí y cómo debe aplicarse cuando entran en conflicto. Esto, sin duda, es una habilidad esencial para cualquier jurista. Agradezco a Dafne y Stephanie por sus aportaciones y a quienes nos acompañan por su atención.